Pero si hay alguien que te ama, Dios les bendiga, hermano, Dios les bendiga a todos. Estamos en vivo a través de Facebook. Mañana nos puede mirar en YouTube como Camino a Sion. Aquí estamos predicando la palabra del Señor con nuestros hermanos, gloria a Dios. Aquí estamos llevando el Evangelio de Cristo, gloria a Dios, nuestra hermana Lupe, nuestro hermano José. Nuestro hermano José, tenemos a nuestro hermano Manuel. Y aquí tenemos, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Cristo vive y reina para siempre, gloria a Dios. Aquí estamos transmitiendo en vivo, gloria a Dios. Predicando, llevando el mensaje de las almas, gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo estamos llevando el Evangelio. Eso que tú necesitas. Gloria a Dios, aleluya, hoy. Porque la palabra de Dios dice que hay mucho que los llevando el Evangelio, gloria a Dios. Tienen, hermana pero Carolina, todo eso no le satisface su alma. Hermana Nirva, gloria a Dios, aquí estamos. No le va a llevar hacia la vida eterna, sino dice la palabra de Dios que todo eso. Hermana Miriam, mi esposa, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios te bendiga. Estamos predicando la palabra de Dios y ahorita se unen otros hermanos, gloria a Dios. Aquí estamos llevando el Evangelio aquí en este lugar. Siempre Dios, muchas personas. Siempre Dios de la está ciudad de hablando Portland, a la Oregon. humanidad. Dios siempre está hablándole a la humanidad predicando el Evangelio, gloria a Dios, hermano Manuel. Que un día gloria a Dios. se va a presentar delante de Dios. Y los dejamos con la predicación. A veces el hombre, Dios les bendiga a todos los hermanos en Honduras. A veces México, piensa que somos eternos. Donde quiera que nos van a mirar, ¿verdad? Dios me les bendiga, gloria a Dios, aleluya. Pensamos que nunca vamos a morir, pero ese día va a llegar, y ese día es cuando nos vamos a presentar delante de Dios. El problema no es cómo vamos a morir, el problema va a ser cómo estamos delante de Dios. Porque Dios siempre le habla al hombre que tiene que guardar su vida, dejar, dice la palabra de Dios, todos los deleites, todo lo que es en este mundo. Pero lamentablemente el hombre se le hace difícil dejar todas estas cosas. Pero dice la palabra de Dios que todo lo que tenemos, eso no va a poder dar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Por qué? Porque Dios siempre está hablándole al hombre para que el hombre sepa que Dios siempre tiene misericordia del ser humano. Por eso la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos dicen conozcan, que todo tenga arrepentimiento. Pero lamentablemente Dios dice que no quiere que nadie se pierda. Pero lamentablemente nosotros somos los que decidimos si nos arrepentimos o no. Porque la palabra de Dios dice, Dios siempre le está hablando al hombre que venga hacia el arrepentimiento, que dejen todas las costumbres que hay en este mundo. Lo que los deleites de la carne, que la carne siempre se deleita en las cosas que son de este mundo. Pero cuando le hablamos de Dios, no queremos nada de Dios. ¿Por qué? Porque nos cuesta reconocer, nos cuesta renunciar esa vida que está enviciada, que está llena de tantas cosas, y a veces no queremos dejar esas costumbres porque son costumbres del mundo. Porque el hombre no se hizo para que sea borracho, para que fume. El hombre no fue hecho para eso, sino que Dios lo formó para que el hombre le alabe, para que el hombre le glorifique a Dios. Y lamentablemente a veces no queremos nada de Dios. Pero lamentablemente, por eso la palabra de Dios siempre está hablándole al ser humano, para que el hombre siempre sepa que hay un Dios verdadero,
¿Por qué? Porque cuando aquel día el hombre parta de este mundo, para que en aquel día no le vaya a decir al Señor que no le predicaron la palabra de Dios, que no le hablaron del amor de Dios. ¿Por qué? Porque siempre Dios está hablando de su amor, porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es grande el amor de Dios para con el ser humano, que dice que de tal manera Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. ¿Y por qué nos ha amado? Porque Dios tiene misericordia de nosotros, porque Dios sabe a dónde vamos a ir. Él sabe que nuestra vida está realmente perdida, se puede decir así, porque la palabra de Dios habla que hay dos caminos. Hay dos caminos que el hombre tiene que decidir qué camino debe de buscar. Porque la palabra de Dios dice que hay un camino de perdición, un camino de tormento, un camino donde dice la palabra de Dios que el hombre nunca va a salir de ahí ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que murió, descendió con sus delitos y pecados, con las costumbres de este mundo, dice la palabra de Dios, y va a descender lamentablemente hacia el sepulcro, hacia el Hades, hacia el tormento. Y dice la palabra de Dios que ahí no hay descanso. Día y noche, dice la palabra de Dios, que va a ser atormentado y nunca más va a poder salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el hombre cuando muere es inmortal. Ya no va, dice la palabra de Dios que el hombre muere una sola vez y después dice la palabra de Dios el juicio final. El juicio final quiere decir que el hombre, después de que Dios le haga el juicio, va a regresar otra vez hacia el tormento, va a regresar otra vez a ser atormentado, y ahí ya no va a poder salir sobre ese lugar. Por eso siempre Dios está hablándole al hombre, para que el hombre sepa que hay un camino de perdición, un camino que ahí dice la palabra de Dios que no hay requisitos, que no hay ley para ir a entrar ahí. Ahí puede entrar la persona como vaya, como esté. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que murió en sus delitos y pecados. Y ahí mucha gente, cantidad de gente está yendo sobre ese lugar, y a veces no entendemos, no comprendemos realmente lo que Dios a veces está hablando al ser humano. Dios nos quiere librar de ese lugar, pero a veces nosotros, por la dureza de nuestro corazón, a veces porque somos duros de corazón, no queremos reconocer. A veces vamos a ese lugar, y realmente cuando estamos ya en ese lugar, queremos regresar todo para atrás, pero lamentablemente dice la palabra de Dios que no podrá regresar más. Lamentablemente dice la palabra de Dios que ya no va a poder salir de ese lugar, porque realmente Dios le estuvo hablando de una, de dos, de tres maneras. Le estuvo hablando en sueños, le estuvo hablando en las radios,
le estuvo hablando en letreros, le estuvo hablando de muchas formas. Dios sigue hablando, le sigue hablando al ser humano, pero a veces el hombre no quiere reconocer, a veces no queremos reconocer nuestros errores, no queremos reconocer que estamos mal delante de Dios, porque lamentablemente delante de Dios es cuando nosotros nos vamos a presentar, y delante de Dios no va a haber ninguna excusa. Delante de Dios no vamos a poder mentirle a Dios, porque Dios en ese día nos va a decir de que tuvimos la oportunidad de arrepentirnos, y lamentablemente el Señor nos va a recordar y nos va a decir: ¿te acuerdas en aquel día cuando aquellos estaban predicando mi palabra? Ellos predicaban y decían que yo te amaba, que yo te quería salvar, pero tú no quisiste nada de mí. Eso queda en el hombre, porque lamentablemente a veces no queremos renunciar lo que a veces tenemos, porque lamentablemente dice la palabra de Dios: ¿de qué aprovecha si el hombre ganare todo el mundo? ¿De qué aprovecha si el hombre se hace rico? Dice la palabra de Dios: y su alma se pierde o se va al infierno. ¿Para qué? ¿Para qué, dice la palabra, ganó todo lo que ganó, si todo eso se va a quedar? Porque lamentablemente, ¿verdad, mi amigo? Así como tú naciste desnudo, dice la palabra de Dios, así te vas a ir. Aunque te echen lo que te echen, no te lo vas a poder llevar y no vas a poder hacer nada, porque lamentablemente dice la palabra de Dios que así como nacimos, así nos vamos a ir. Y lamentablemente cuando una persona nace, pues no trae dinero, no trae ropa, no trae nada, y así lamentablemente nos vamos a ir cuando el hombre muere. Por eso en esta hora, mi amigo, en este día estamos predicándote la palabra de Dios, ese mensaje de parte de Dios, porque es grande el amor de Dios, porque siempre Dios está hablándole al hombre. Dios siempre le advierte al hombre, siempre Dios le está advirtiendo al hombre que tiene que arrepentirse, que tiene que dejar esas costumbres que tiene el hombre. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo eso no va a poder entrar en el reino de los cielos, porque la palabra de Dios dice que Él es santo y 7 veces santo. Dice la palabra de Dios que Dios ama al hombre, pero no ama el pecado que el hombre practica. Dios ama al hombre, pero Dios no ama el pecado que practicamos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él es santo, 7 veces santo, porque Él es el que reina por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios que Él creó los cielos y la tierra, y todo lo que hay en este mundo, Dios lo ha creado. Dios ha creado todo lo que nuestros ojos miran. Dios ha creado todo lo que todo lo que vemos, Dios lo ha creado. ¿Por qué? Porque Dios nos perfeccionó
y nos hizo perfectos a cada uno de nosotros, pero lamentablemente nuestro corazón siempre se desvía para otro lado, y lamentablemente a veces nos sentimos tristes, a veces como que sentimos que nos falta algo. Es porque realmente necesitamos que Dios llene nuestra vida. Por eso a veces nos sentimos así vacíos, nos sentimos tristes. ¿Por qué? Porque a veces falta que Dios llene nuestra vida, nuestra alma, porque nuestra alma no se sacia del cigarro, no se sacia de la droga, no se sacia del alcohol. Nuestra alma no se sacia de eso. Nuestra alma lo que se sacia es escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que llena al hombre, porque el hombre, aunque tenga todo lo que tenga, todo eso no lo va a saciar, todo eso no lo va a llenar. ¿Por qué? Porque siempre va a tener un vacío en su corazón, y ese vacío en su corazón, en su alma, no lo va a poder llenar todo lo que él posee, todo lo que él tenga, sino que solamente el Señor Jesucristo puede llenar esa vida, puede llenar ese corazón, porque solamente Dios puede llenarlo. Por eso en esta hora, mi amigo, aquí estamos predicándote la palabra de Dios, ese mensaje de parte de Dios, para que tú veas y reconozcas y sepas que hay alguien que te ama. A lo mejor tus padres, tus hermanos te odian, te rechazan, pero hay un Dios verdadero, que ese sí te ama. ¿Por qué? Porque Él dio su vida allá en la cruz del Calvario, y dice la palabra de Dios que al tercer día Él resucitó, y dice la palabra de Dios que Él está esperándote con los brazos abiertos. Él está esperando para que tú vuelvas y regreses de donde andas, pero a veces no queremos reconocer las cosas. En esta hora, mi amigo, por eso predicamos este mensaje de parte de Dios, de ese Dios verdadero, de ese Dios que habla la Biblia, que dice la palabra de Dios, que Él dice que hacía milagros, levantaba cojos, levantaba ciegos, miraban, los paralíticos, dice la palabra de Dios, que caminaban, andaban, y todo lo que tenían demonios, dice la palabra de Dios, que Dios los libertaba. Dios les daba la sanidad de cualquier enfermedad que tenían. Y dice la palabra de Dios que hasta los muertos Dios resucitaba, Dios los levantaba. ¿Por qué? Porque solamente Él dice que tiene la autoridad, tiene la potestad para con la vida del hombre. Porque Él decía, yo puedo tomar la vida y puedo quitarla. Él la tomaba y la quitaba. Por eso así decía el Señor. ¿Por qué? Porque para Dios, dice la palabra, es que para los hombres es imposible. Para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios verdadero. Hay un Dios que siempre ama al hombre, para que el hombre sepa que realmente hay un Hacedor, hay un Dios verdadero. Y a veces el hombre rechaza la palabra de Dios, rechaza a Dios. Pero a veces el hombre, cuando se está predicando la palabra de Dios,
Él a veces no quiere saber nada, porque cuando se predica la palabra de Dios, le dice, amigo, Dios te ama, Dios te anda buscando. Y cuando dice, no tengo tiempo el día de hoy, pero dice la palabra de Dios que nuestra vida, Dios no la comparó como un árbol, sino que dice la palabra de Dios que Dios nos comparó como la hierba del campo, porque esa cierto tiempo está y cierto tiempo se seca. Así Dios nos comparó con nuestra juventud, cuando estamos jóvenes, ya después ya no estamos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que somos peregrinos, que nuestra vida cada día se va deteriorando, cada día se va acabando, pero a veces el hombre, cuando se encuentra que ya no encuentra la solución, a veces ni aún así, en hecho de muerte, a veces no quiere reconocer, a veces no quiere aceptar a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nuestra dureza de nuestro corazón, a veces no queremos lo que Dios nos ofrece, que es la vida eterna, porque el Señor a eso es lo que ha venido, para que nosotros, dice la palabra de Dios, Él nos ofrece la vida eterna. Hay un lugar especial que Dios tiene preparado para con cada uno de nosotros, y nosotros somos los que decidimos. Dice la palabra de Dios que Dios nos dio el doble albedrío, saber el bien y saber el mal. Y a veces nosotros escogemos el camino equivocado, cuando Dios nos ofrece vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, cuando Dios ofrece vida eterna, ahí la vida eterna dice que el hombre no va a sufrir como allá en el infierno. Porque en la vida eterna dice la palabra de Dios que hay paz, gozo, felicidad. Y a veces el hombre no quiere esa paz, no quiere ese gozo que Dios le da, sino que el hombre lo que quiere es cada día estar sufriendo esa condición que lleva. Por eso en esta hora, mi amigo, Dios te anda buscando. No endurezcas tu corazón, no hagas duro tu corazón. Reconoce al Dios verdadero, reconoce al único hacedor de maravillas, al único que puede darte la salvación que tú necesitas en tu vida. ¿Por qué? Porque solamente Él, solamente Dios puede darte lo que tanto tú deseas en tu vida. Él puede darte lo que tanto andas buscando. Ese es el único que puede ayudarte. Es el único que puede restaurar tu matrimonio, que puede restaurar tu familia, que puede restaurar tu familia. ¿Por qué? Porque cuando andamos sin Dios, nuestra familia está a punto de echarse a perder. ¿Por qué? Porque no está Dios ahí
sino que a veces ahí reina el pleito, la ira, la contienda. Ahí todo eso gobierna en un hogar, en un matrimonio donde no está Dios. Pero cuando está Dios ahí en ese lugar, ahí en ese lugar hay paz, hay gozo, hay felicidad. Dios es lo que quiere, unir a la familia, no a desunir a la familia. Por eso él dice la palabra de Dios que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Porque el diablo lo que quiere es destruir a las familias, quiere destruir a todo ser humano. Pero dice la palabra de Dios, Dios a eso ha venido, a unir a la familia. Aquel que quiera venir a Dios, Dios va a unir su familia, va a unir a sus hijos, porque eso es lo que Dios ha venido a restaurar al ser humano. Aquellos hombres que eran malos, Dios viene y los restaura. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede hacer el cambio total en el ser humano. Por eso en esta hora, mi amigo, en este día, estamos predicándote la palabra de Dios en esta hora, porque Dios siempre le está hablando al hombre. Siempre Dios está diciéndole al hombre que tiene que venir, que tiene que entregar su vida hacia Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, ponte a pensar qué camino llevas, qué camino vas a tú elegir, qué camino vas a tomar en aquel día cuando tú mueras. Esa decisión la tienes tú, la tengo yo, porque yo voy a decidir a qué lugar quiero ir, y tú vas a decidir a qué lugar vas a querer ir, porque no es como mucha gente dice, donde Dios me ponga, no. A Dios dice la palabra, es que Dios a nadie juzga, sino que es la palabra la que juzga al hombre. Es la palabra la que dice cómo Dios quiere al hombre. Porque Dios dice que es la palabra que va a juzgar en aquel día. ¿Por qué la palabra de Dios va a juzgar en aquel día? Porque en aquel día Dios va a presentar su palabra. Y si morimos en nuestros delitos y pecados, la palabra iba a decir que nos morimos con nuestros pecados, y dice la palabra es que no vamos a poder entrar al reino de los cielos, porque así dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra es que en aquel día esa es la que nos va a juzgar en aquel día, no Dios, sino la palabra de Dios, como nosotros morimos o cuando nosotros partimos en aquel día. Dios nos va a juzgar por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ahí dice lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios dice que debemos de dejar. Pero lamentablemente a veces se nos hace difícil dejar a veces lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios siempre se le predica al ser humano, porque la palabra de Dios siempre tiene sus leyes, porque la palabra de Dios tiene
sus 10 mandamientos. Dice la palabra de Dios, no matarás. No tiene que uno que matar. No tienes que hacer eso. Dice la palabra de Dios, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué habla eso la palabra de Dios? Porque ese es el amor que Dios muestra para con cada uno de nosotros. Porque Dios siempre, el amor de Dios es tan grande que es incomparable el amor de Dios para con nosotros. Porque si no fuera por el amor de Dios, nosotros no estuviéramos en este lugar. ¿Por qué? Porque si Dios fuera como nosotros, que luego estamos con la ira, a veces le deseamos la muerte al prójimo. Si fuera Dios como nosotros, ya no existiéramos cada uno de nosotros. Pero Dios no actúa así. Dios no piensa como nosotros pensamos, sino que Dios piensa cómo darle una oportunidad al hombre, para que el hombre sepa el inmenso amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque es incalculable. ¿Por qué? Porque ese amor no tiene precio. No tiene precio por ese amor que Dios nos da. No se puede comprar ni con oro, ni con plata, ni con todo lo que tenga el hombre. No lo puede comprar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Por eso en esta hora, mi amigo, estamos aquí predicándote la palabra de Dios, para que tú sepas que Dios siempre te está buscando, que siempre Dios te ama. Por eso en esta hora, mi amigo, no rechaces la invitación que Dios te está haciendo en este día. Porque en este día Dios tiene misericordia en este día. Porque el día de mañana nosotros no sabemos. Solamente Dios sabe el día de mañana. Solamente Dios sabe si vamos a despertar o no al otro día. Por eso en este día, mi amigo, no rechaces la invitación que Dios te está haciendo para tu vida. No rechaces ese regalo que Dios te está dando. No desaproveches esa oportunidad, porque el día de mañana no sabemos, porque solamente Dios sabe si Dios nos va a conceder la vida de mañana o no. Porque realmente dice la palabra de Dios que Dios tiene control de nuestra vida, porque cada día que pasa Dios nos ha dado una oportunidad para que el hombre sepa que cada día que el hombre tiene vida, Dios le ha dado una oportunidad para que el hombre sepa que Dios ha tenido misericordia de él. Pero a veces rechazamos esa voluntad de Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, estamos en este día predicándote la palabra de Dios, predicándote ese Cristo de poder, ese Cristo que está esperando tu vida. ¿Por qué?
porque Dios siempre nos ama y siempre nos ha amado, porque dice la palabra de Dios que antes que nosotros naciéramos, Dios ya sabía qué propósito Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y ese propósito de Dios es que nosotros busquemos a Dios, busquemos su misericordia, busquemos lo que Dios tanto nos está ofreciendo, ese regalo grande que Dios nos está dando, que es incomparable, porque no hay ningún otro que pueda darte ese regalo tan grande, que es la vida eterna, un lugar especial donde tú vas a estar delante de Dios. Pero tú vas a decidir si tú quieres ir a ese lugar o no, porque Dios siempre le está hablando al hombre, siempre está. Dice que aún está extendida sus manos de misericordia para que el hombre reconozca, para que el hombre venga y sepa que hay un Dios verdadero, que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios grande en misericordia. Por eso en esta hora estamos en este lugar. Un día más hemos venido a predicar la palabra de Dios, porque el día de mañana nosotros no sabemos si vamos a venir otra vez a predicar la palabra de Dios. Solamente Dios tiene el propósito, solamente Dios siempre ha tenido misericordia. Por eso Dios ha tenido misericordia en nosotros. Por eso estamos en este lugar predicándote la palabra de Dios, predicándote las nuevas de salvación, las nuevas que Dios está invitando a tu vida. Por eso, en este día, mi amigo, ven a los pies de Cristo. Ven a ese llamado que Dios te está llamando, porque dice la palabra de Dios, dice que Dios llama, dice estemos a cuenta. Dios llama que estar a cuentas con Dios, porque Dios siempre llama a que estemos a cuentas con Dios, porque el día de mañana nadie sabe si vamos a despertar. Solamente si Dios tiene misericordia, nos puede dar cada día más vida. Si no, estamos en sus manos. Por eso Dios siempre está invitando al hombre que venga a los pies de Cristo, que venga y que reconozca a su Salvador, al único Dios verdadero, al único grande. Por eso él decía, yo soy el que soy, y fuera de mí no hay otro quien salve, no hay otro quien dé vida eterna. El Señor Jesucristo es el único que puede darte lo que tú necesitas en tu vida, lo que tú tanto deseas. Él solamente te lo puede dar. Él es el único que puede darte lo que tanto tú anhelas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Cuando nadie me quiso.
estoy